Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Nuestra responsabilidad como pastores, entre otras, o una de nuestras responsabilidades mejor, es enseñarles la palabra de Dios y advertirles todo lo que está en nuestro entorno y que pueda poner en serias amenazas nuestra fe. El tema que les quiero compartir en este día lo he titulado Versión cristiana de la nueva era. Uno de los propósitos de la nueva era es que la palabra del Señor sea distorsionada. A veces encontramos personas que por defender una doctrina cercenan infamemente la palabra de Dios. Conozco a muchos que cada vez que se sienta uno a hablar con ellos dan prioridad a lo que es la interpretación antes que a la obediencia de la palabra de Dios. Y por defender una doctrina, por debajean, me perdona la expresión, la eterna palabra de Dios. Entonces, cercenan o recortan un versículo. A un jovencito le pidieron una vez un texto bíblico. Hoy el pastor ha hecho un ejercicio de decirles a ustedes, por favor, dígale un versículo bíblico, salude a la persona que tiene a su lado. Pero a veces tenemos la costumbre de pedir versículos bíblicos a los hermanos. Y cuando se nombró a ese jovencito, él se caracterizaba por ser mitómano, es decir, muy mentiroso. Y él no creyó que lo iban a llamar a que recitara un versículo bíblico. Y fue tanto el pavor de ese niño, entró en un pánico, en un terror terrible. Entonces él dijo, la mentira es abominación al Señor, aunque algunas de ellas me sacan de la angustia. Entonces quiso decir un versículo, pero finalmente distorsionó la palabra de Dios. La nueva era. La Biblia nos está mencionando en el libro de Apocalipsis dos figuras muy importantes, que es la ramera y la gran Babilonia. Son totalmente distintas, pero son afines, son inseparables. La ramera es el poder espiritual anticristiano y la gran Babilonia es el poder político, económico y social anticristiano. Hoy hay una amenaza muy latente a la iglesia del Señor. Cuando habla la iglesia del Señor, no estoy hablando del catolicismo. La iglesia del Señor somos aquellos que hemos decidido entrar por donde se debe entrar, por la puerta que es Jesucristo el Señor. Nosotros no entramos a este plan de salvación, no hacemos parte de él porque nos queremos meter a una religión. Esto es aceptar a Jesucristo como el verdadero Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y que decidimos acatar su eterna palabra. Pero hay una amenaza muy grande, siempre la ha habido. Esta mañana mientras hablaba con algunos hermanos, los sugieres, esperando que llegaran los primeros creyentes para luego orar. Nosotros todas las mañanas oramos allí antes de empezar toda la actividad. Estuve hablando con algunos de ellos y uno de ellos me dijo, pastor, entonces el primer convertido fue Constantino el Grande. Yo le dije, no, el primer convertido no fue Constantino el Grande. Estaba hablando del emperador romano del siglo IV. Él lo que hizo fue revisar todo lo que sus antecesores
Tiberio, Nerón, Marco Antonio, Marco Aurelio y otros, revisar lo que habían hecho con los cristianos y dijo, ellos no han sabido aprovechar lo que es el material humano que representa el cristianismo que viene en crecimiento. De ese cristianismo que venía en crecimiento, Eusebio dijo alguna vez que sangre de cristianos es semilla de cristianos. Mientras más cristianos matan, más cristianos surgían, más cristianos aparecían. Entonces Constantino lo que hizo fue, siendo emperador romano, dice, yo no voy a hacer lo que hicieron mis antecesores, sino que me voy a volver como uno de ellos. Y asumió, siendo el emperador, aquella posición pseudo cristiana, porque él realmente nunca se convirtió. De hecho, él impuso aquel pensamiento que muchos en la religión popular católica dicen que pueden vivir de cualquier manera y que al final, en el último minuto, Dios les va a conceder ese tiempito para arrepentirse y así ir al cielo. Eso es absolutamente falso. Entonces, a partir de que este hombre se convierte al cristianismo, empieza a llamar cristianos prominentes, cristianos esenciales, los empieza a llamar, a decirles, mire, como yo ya soy de uno de ustedes, por favor vengan y sirvan aquí en el imperio. Y nombró a muchos, y ellos, hipnotizados por toda esta oferta que les estaba haciendo nadie menos que el emperador, entregaron sus principios cristianos y empezaron a servir al imperio romano y se empezó a desvanecer la esencia cristiana de la fe de ellos. Ahí es donde aparece lo que conocemos hoy como la religión oficial del imperio romano o iglesia apostólica romana. Ahí es donde surge. El romanismo no nació en el Calvario. El romanismo nunca ha sido una iglesia. El romanismo nació en el siglo IV, siendo Constantino el Grande el emperador de turno. Ese catolicismo, unido al Islam y unido a la nueva era, están formando o han formado una tríada que tiene como cerebro a Satanás, cuyo objetivo es borrar de la iglesia del Señor cualquier vestigio de fe, sembrar la duda, hacernos sentir como los parias de esta sociedad, hacernos sentir como los recién aparecidos. Quiero decirles, cuando los líderes romanos dicen que nosotros somos los hermanos separados, remítase a la historia y usted se dará cuenta que a través de los concilios de Nicea y de Trento fueron ellos los que se separaron de la esencia del cristianismo, porque hubo algunos hermanos que se mantuvieron firmes en la fe, no negociaron los principios y continuaron a todo costo sembrando la palabra del Evangelio del Señor. Esa religión, la nueva era, que incluye el chamanismo y el islam, son las principales amenazas que tiene la iglesia del Señor Jesús. Hablo de todos aquellos que hasta el último confín profesan su fe en el único Dios verdadero y han aceptado obedecer las sagradas escrituras. Hoy hemos leído una porción del libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículos 11 al 14. Y este escritor, Juan, con su visión del cielo, porque esto se lo ha revelado el Señor a Juan, para mostrarle lo que hay en el cielo. Entonces, él viene a registrarla aquí, esa visión en este libro, y va a responder a varias dudas y preguntas que de pronto usted todavía tiene flotando en su mente o que le han bombardeado haciéndole ciertas preguntas. Si usted
estaba preguntándose si Jesucristo es verdaderamente Dios, solo observe y escuche cómo en el cielo se alaba al Cordero. Ahí lo acabamos de leer. Allá no se está alabando a nadie más. Allá no se está adorando a nadie más. El Cordero es Jesucristo, el Señor, el que fue inmolado y ofrendó su vida sobre el altar de la cruz, derramando su sangre por usted y por mí. Si usted se ha estado preguntando si Dios finalmente va a cumplir sus planes y propósito eterno, estudie cómo los planes de Dios se desarrollan con total precisión y su propósito eterno se cumplirá a cabalidad. ¿Saben cuál es el propósito eterno? Ya el pastor nos lo ha enseñado en años pasados. El propósito eterno, ¿sabe quién me sabe decir cuál es el propósito eterno de Dios? Me lo indica levantando su mano el que vaya a responder. Pastor. El propósito eterno del Señor es levantar un pueblo santo, una iglesia santa para presentársela a sí mismo. Ese es el propósito eterno del Señor. El dueño por lo que le pertenece, su iglesia. Si usted está en duda y todavía está pensando que Dios es una fuerza mística o es una fuente volátil o etérea, algo que aparece inmediatamente, desaparece también, que es alguien que tiene un poder limitado y que a veces se hace ver cuando está muy bien alimentado para manifestar su poder o cuando está triste se desaparece, permítame decirle, el Señor no es una fuente mística ni es una fuente volátil o transitoria de poder a la cual podemos conectarnos. Usted puede mirar la forma en que Juan describe al Dios Todopoderoso. Si usted creía que Dios está observando con atención a la humanidad para ver cómo reaccionar y tratar de mejorar las cosas, descubra el poder de la soberanía de Dios en la visión de su trono. Dios no es un agente de la CIA. Dios no pertenece al CTI. Dios no es un policía que está detrás de las esquinas con un bate mirando a ver usted qué va a hacer para inmediatamente arremeter contra usted. Dios lo conoce todo y así nosotros debemos tener la certeza de la soberanía del trono de Dios. Dios no improvisa. Hablemos del futuro del universo y de la humanidad, porque el futuro del universo y de la humanidad ya está escrito aquí en este sagrado libro. En otras palabras, Dios ya ha escrito el libreto de esta historia y solo Él es el autor. En el libro de Isaías dice que el Señor conoce el final desde el principio. En el libro de Apocalipsis vamos a encontrar muchas figuras literarias bíblicas, pero eso no quiere decir que no sean espirituales o que no tengan un mensaje esencial a través del cual Dios nos quiere hablar. Entre esas figuras usted va a encontrar allí los 7 sellos y todo esto ya había estado escrito y en esas páginas que usted encuentra allí ya no hay ninguna alteración y no se puede alterar absolutamente lo allí escrito porque la tinta con la que fue escrita no está todavía húmeda. La tinta con la que fue escrito este libro ya está seca, por lo tanto es imposible que alguien la altere y si alguien le quita o le añade a las palabras aquí escritas, hay un juicio perentorio de parte de Dios
para aquel a quien se atreva a hacerlo. Todo esto, aunque tengamos el libro hoy, aunque tengamos la Biblia hoy, todo esto estaba escrito antes de que Dios creara al primer hombre. Ya este plan estaba escrito desde antes de la fundación del mundo, desde el principio, ese que no tiene principio. Por lo tanto, no debemos dudar de la soberanía de Dios. Si por alguna razón, porque estamos en el mundo, si por alguna razón usted ha prestado oído o atención a las filosofías del mundo, en especial aquellas que les enseñan que usted es dueño y señor de su destino, que usted dicta su futuro con el poder del pensamiento positivo, o el poder de sus palabras, o la energía en su interior, yo le pido el favor que vaya a las Sagradas Escrituras y note aquí, en este libro de Apocalipsis, en las palabras que Dios ha revelado al apóstol Juan, en las cuales este apóstol todo el tiempo está resaltando que solo Dios es soberano y que todo el universo obedece únicamente a su perfecta voluntad. El mundo no nos obedece, el universo no nos obedece. Al único que obedece el universo es al Dios Todopoderoso, el Dios que lo creó todo. Si por alguna otra razón usted se ha dejado convencer por lo que enseñan, que usted es un ser creador, que usted está creando su propia realidad, que usted está creando su propio ser, note cómo en el cielo se declara que Dios es el único creador y sustentador de todas las cosas. Si usted, además, ha empezado a creer que usted puede atraer éxito y prosperidad a su vida con solo declararlo, lea cuán dependientes somos nosotros de la soberanía de Dios, quien da y quita según le place, de acuerdo a su perfecta voluntad. En el primer libro de Samuel, allá en el capítulo 2, una ama de casa llamada Ana, madre del sacerdote y profeta Samuel, escribe en este magistral cántico de la siguiente manera, entre otras: Dios despide a los ricos sin nada y a los ricos despide sin nada y a los pobres colma de bienes. Por lo tanto, Dios es el único que da, Dios es el único que quita. Y quiero seguir recalcando, mis queridos hermanos, que todas estas filosofías, entre ellas la de la nueva era, que enseñan que uno tiene el poder de declarar y controlar de alguna forma nuestras circunstancias, no es más que la antigua mentira de Satanás que le prometió a Eva ser como Dios. También quiero advertirle que estas filosofías nuevaeristas se han infiltrado en la iglesia de una manera muy sutil. Por ejemplo, es muy probable que haya escuchado acerca del movimiento de la palabra de fe. Posiblemente usted en algún momento, y si no, Dios lo libre de escuchar, y si va a escucharlo, este mensaje es para usted, para que no se deje robar su fe. Esto de la palabra de fe no es más que una forma cristianizada de las filosofías que enseñan acerca del poder de sus palabras y de sus pensamientos. Básicamente, este movimiento enseña los siguientes principios. Mire cómo arrancan. No arrancan nombrando a Satanás, arrancan nombrando a Dios. Y lo primero que dicen es que Dios crea usando sus palabras. ¿Y quién niega eso? Sabiendo que la Biblia así lo dice. Habló Dios y las cosas fueron creadas, el universo fue creado. Entonces ya con esto atraen la atención de las personas a quienes ellos desean cautivar. Quiero decir, los nuevaeristas. Lo segundo que enseñan es que la humanidad ha sido hecha a la imagen de Dios y por lo tanto, y aquí ya se empieza a distorsionar, enseñan que cada ser humano es un pequeño Dios capaz de crear a través de sus palabras. Tercero, el cristiano por fe puede crear con el poder de sus palabras. Eso es lo que enseñan.
y utilizan unas palabras hasta bonitas. Le dicen a la gente, basta con que usted lo diga, basta con que usted lo declare, basta con que usted lo reclame y es suyo. ¿Lo han oído decir? Eso se predica con mucha frecuencia desde púlpitos cristianos. Ahí la razón por la cual titulé este mensaje, la versión cristiana de la nueva era. Dígalo, declárelo, reclámelo y es suyo. Por ejemplo, ven a una persona enferma, entonces como no tienen autoridad ni el don de sanidad, entonces le dicen a la persona, no, declare sanidad. Y claro, cogiéndola por la vía fácil, la gente va a declarar sanidad, pero no tiene en cuenta el poder de Dios que en Cristo Jesús llevó nuestras enfermedades y curó nuestros dolores. Además, la única diferencia es que la versión nuevaerista dice que el universo se lo va a dar. Eso es lo que dice la versión nuevaerista, los predicadores de la nueva era. Mientras que el predicador, ya desde los púlpitos de estas falsas doctrinas, le dice que Dios se lo va a dar. Es básicamente lo mismo, estar asegurando de que usted, al utilizar el poder de sus palabras, entonces Dios se va a ver presionado a darle lo que usted le está pidiendo. Dios no se deja presionar de nadie. Dios no le recibe órdenes a nadie. Y no lo está haciendo por soberbia, simplemente lo hace porque Él es soberano, como lo hemos leído en el libro de Apocalipsis. Un líder cristiano que es más nuevaerista que cristiano, escribió lo siguiente, abro comillas: somos capaces de operar en el mismo nivel creativo de Dios. Piense usted en esto. ¿Alguien es capaz de operar en el nivel creativo de Dios? No, ni se le ocurra. Y según lo que he leído, porque me dediqué a leer de él y me privo en esta mañana de denunciarlo para no generar más grietas de las que hay en el cristianismo, según lo que he leído acerca de él, con esto, este líder cristiano quiere decir que tenemos el poder de crear nuestro estilo de vida aquí en la tierra, sea prosperidad o no, sea que estemos enfermos o sanos, depende de nuestra autoridad creativa, dice él. Y como si faltara poco, se percibe aún dentro de la iglesia un incremento de la fe en la fe y no de la fe en el Señor Jesucristo. Estamos terminando un ciclo de enseñanzas con los niños. Algunos recibieron una graduación simbólica para esta tierra, pero significativa para el cielo. Y esa línea de enseñanza, en esa línea de enseñanza, no nos hemos salido del marco bíblico y les hemos inculcado fuertemente acerca de la fe que tienen que tener en el único Dios verdadero y no como lo están enseñando en los colegios, en las universidades y aún en las escuelas, porque estos movimientos ya se filtraron aún en las aulas de enseñanza y muchos docentes que son nuevaeristas le están diciendo a los niños que tengan fe en la fe, que para qué Dios, que Dios no hace falta, que nosotros tenemos poder para resolverlo todo. Entonces, hoy se le dice a la gente consignas como estas: pídelo y recíbelo. Esa es una consigna muy común de quienes así piensan y que asemeja a la iglesia a una tienda de comidas rápidas, contrariando las propias sagradas escrituras que subrayan la virtud de la perseverancia. El Señor Jesús lo dijo: el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Entonces, como hay hambre de palabra de Dios, como hay tanta demanda, Satanás se dedicó también a aplicar esa ley que se aplica en el comercio, pero también se está aplicando en el cristianismo. A mayor demanda, mayor oferta, entonces preparó un poco de gente para que al ver esa
hambre que tiene la gente de Dios, algunos sacerdotes de la nueva era que dicen ser pastores, se aprovechan del hambre que la gente tiene de la palabra de Dios y de muchas maneras los hacen acudir a esos templos a manera de expendios de comidas, de comida rápida o chatarra, como la hemos llamado, a pedir un bocado que colme su necesidad inmediata. En ese tipo de grupos pareciera, y me parece horrible decirlo, pero lo voy a decir, como si Jesús fuese un empleado de delantal listo para atender a la clientela, la cual es su obligación perentoria si ya se le ha dado anticipadamente la propina, que es el diezmo. Una de las maneras como ustedes identifican esos grupos es que constantemente le están pidiendo el diezmo a la gente. Constantemente están instigando a la gente a que se despoje aún de lo que no tienen y que de esa manera van a obtener lo que le manden hacer a Jesús, la orden que le den al Señor Jesús. Mucho cuidado, mis amados hermanos, porque estamos en tiempos muy peligrosos. Algunos se imaginan que basta hacer un pedido por teléfono celular. ¿A dónde? Al cielo, y que el Padre Celestial va inmediatamente a enviar un Rappi, con todo el respeto por estos domiciliarios, o alguno de ellos lo va a mandar a traer ese domicilio, a cumplir ese servicio de su necesidad, a suplir lo que usted está pidiendo, en muchos casos caprichosamente. Qué irresponsablemente se ha torcido la esencia del cristianismo. Nosotros tenemos que pedir al que todo nos lo puede dar si Él lo quiere hacer. El Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 32 al 35. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés, refiriéndose a un mortal, el que les dio a ustedes pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Y él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. La mayoría de nosotros cruzamos el umbral del siglo XX. Y algunos pueden recordar cómo finalizando el siglo XX hubo un descubrimiento muy importante de la dietética y nos dijo que la comida natural beneficia la salud. Francamente les confieso, y yo creo que lo único que no engorda o vuelve obesa a la humanidad, a la gente, es el agua. Aunque algunos los engorda el agua también. Hay muchos manás que están flotando por ahí, están en circulación, manás sintéticos que provienen de alteraciones hechas a los alimentos con aditivos y preservativos que engordaron y enfermaron a la gente, pero no la nutrieron. Comida basura, o como lo dije anteriormente, comida chatarra, esa es una definición mucho más adecuada. Paradójicamente, algo similar ha ocurrido en el cristianismo, como si el pan hubiese perdido su sabor natural y sus propiedades nutritivas del espíritu humano. Se están vendiendo variados Jesuses en vez del genuino Jesús, que no tiene ni puede tener aditivos ni preservantes. El que discierne quién es el pan que descendió del cielo será nutrido espiritualmente y por añadidura obtendrá el alimento material. Su nombre es Jesús el Señor. El cristianismo entonces no consiste en repartir bocadillos o pasabocas, ni en estar poniendo pañitos de agua tibia. No permite estar llevando las cosas disfrazadas. Quiero decir, el mensaje de Dios. El mensaje de Dios hay que predicarlo como es, porque Dios es todo
permítanme el término, un varón, la Biblia lo declara varón de guerra, y él cuando habla, no habla para tener a gusto o a llenar los gustos de las personas, sino que él está hablando con la certeza de que lo que él está hablando es para nuestro bienestar y nuestro provecho. Hoy debemos echar mano del pan y la bebida de vida eterna, que son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De ahí la importancia de estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Cómo lo debemos hacer? Diariamente, ordenadamente y fervientemente. Y esta disciplina nos permite saber que Dios está en control de cada aspecto de nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Que de un momento a otro se nos dice que no es así, que todo eso dependía de cada uno de nosotros. Eso es lo que está diciendo la nueva era. Y por eso muchos han abandonado el estudio de las Sagradas Escrituras. Otros abandonaron la fe, otros abandonaron la oración y se dedicaron a declarar, a pedir, a reclamar, y es suyo. Y el diablo que anda por ahí merodeando, una que otra vez responde para aún así acabar de hundir a la persona en esa falsa creencia de la fe en la fe. Usted debería haber declarado más prosperidad, le dicen a la gente cuando ha caído en un revés económico. Usted debería haber declarado más prosperidad, le faltó insistir. Hay gente que dice, mientras más use la palabra tal, la palabra tal, la palabra tal, eso se hace una realidad. Use la palabra prosperidad, 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 y la prosperidad llegará. Error. O sea, y quiero solamente tomar un ejemplo, el del apóstol Pablo. Los que conocemos la vida y obra del apóstol Pablo, nos damos cuenta que en sus epístolas él fue encarcelado, él fue perseguido, él estuvo en peligros de su propia nación, estuvo en peligros de los de afuera, fue torturado, fue azotado, se enfermó, clamó a Dios para que le sanara una enfermedad. Entonces, ¿qué pasó con el apóstol Pablo si esto fuera cierto? Si esto de la doctrina de la nueva era fuera cierto, de declararlo, de reclamarlo, entonces Pablo, que sufrió todo esto, él no podría haber declarado más prosperidad. Él no debería haber sufrido menos de lo que sufrió. Si él declarara esa palabra, él no pudo haber declarado libertad cada vez que lo metían a la cárcel. Mire usted, iglesia amada, íntima devoción y los que nos siguen por redes, esto no es nada más que la mentira de Satanás tapada con una mano de pintura para disfrazar lo que ellos creen que es la verdad, pero es una mentira a través de la cual quieren hacer aparecer la verdad. Ahora me permito citar algunas afirmaciones que algunos reconocidos líderes cristianos hacen con respecto a este movimiento positivista de la nueva era. Quiero advertirles, hay un canal de televisión que dice ser cristiano, pero tiene más infiltrados de la nueva era que predicadores de sana doctrina. Algunos están escuchando más a estos predicadores que escuchar la palabra del Señor predicada por los pastores. Nosotros les podemos garantizar, mis amados hermanos, y muchos pastores, no nosotros solamente, muchos pastores en todo el mundo, que nos hemos constituido en centinelas de la palabra de Dios. Por lo tanto, el mensaje que se les predica es un mensaje que Dios nos regala, que lo preparamos con mucha seriedad y lo traemos sin el menor riesgo de que usted sea contagiado o contaminado doctrinalmente. Piense usted en algo, que hoy haya predicadores, líderes, cristianos entre comillas, que están hablando cosas de positivismo y de la nueva era. Lo que les voy a decir no lo digo a manera de queja, pero constantemente yo estoy subiendo algún texto bíblico a redes y encuentro un me gusta, por curiosidad me asomo,
un me gusta, 2 me gustas, 3 me gustas, y no pasa de ahí. Pero personas como Joyce Meyer, una mujer que ha venido cobrando fuerza en el mundo, mucha popularidad, escribe, con el perdón de la inteligencia de ustedes, cualquier estupidez, y son 12,000, 13,000 y hasta 15,000 me gustas. Esta mujer, agente de la nueva era, que finge ser cristiana, abro comillas, escribió lo siguiente: podemos declarar pensamientos positivos acerca de nosotros mismos y así profetizar nuestro futuro, cierro comillas. Otra líder llamada Gloria Copeland, esposa del otrora cantante norteamericano Kenneth Copeland, y que luego dice que fue ministro, dijo de manera similar, y la cito, abro comillas: una de las primeras cosas que aprendimos cuando empezamos a caminar con el poder de Dios fue que nuestras palabras tienen que coincidir con lo que queremos que pase, cierro comillas. En otras palabras, lo que ellas están diciendo es: declare su futuro. Nuestras palabras determinan y traen lo que queremos que pase. Si sus palabras determinan lo que pasa, entonces eso lo convierte en soberano. Si usted está en la capacidad de declarar lo que usted quiere que pase con su futuro, entonces eso lo va a convertir a usted en un soberano. Hay un texto de la palabra del Señor, por eso les digo, hermanos, tengan mucho cuidado. Los predicadores de estas doctrinas no salen a hablar de Satanás abiertamente, pero sí salen a contradecir lo que la palabra del Señor dice o a tergiversarlo. Y un texto que es tergiversado y malentendido por este movimiento en Génesis 1, 26 y 27, que dice: y dijo, hablando de Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Muchos de estos autores distorsionan el significado de este texto y enseñan que nosotros somos dioses y tenemos el poder divino de crear. Según Joyce Meyer, Gloria Copeland, Benny Hinn, y la lista es muy larga, somos pequeños dioses. En su mensaje titulado Autoridad y Oposición, Joyce Meyer dijo: ¿por qué es que a las personas les molesta que Dios nos llame pequeños dioses? ¿Qué es lo que más se supone que nos llame? ¿No dice la Biblia que hemos sido creados a su imagen? Quiero decir, a la imagen de Dios. Amados hermanos, ser hecho a la imagen de Dios no significa que somos dioses. Significa, entre otras cosas, que el ser humano tiene un espíritu de vida que proviene de Dios y un alma capaz de relacionarse con Él. No olvidemos que, a diferencia de Dios, nosotros sí tuvimos principio. Dios no tiene principio. Aunque tendremos que pasar toda una eternidad a su lado o lejos de Él, según lo que hayamos hecho en esta vida. Ser hecho entonces a la imagen de Dios significa que podemos ser creativos, nunca creadores. Iglesia, estas falsas enseñanzas endiosan al ser humano y despersonalizan a Dios, quien es visto como una fuerza a la que uno puede conectarse, un poder que aprendemos a manipular, una energía universal que podemos usar a nuestra conveniencia. Dios no es mandadero de nadie. Por lo tanto, no es de sorprenderse que uno de estos falsos maestros dijo en uno de sus mensajes: cuando leo la Biblia que Jesús dijo, lo estoy citando, lo que él dijo, cuando leo en la Biblia que Jesús dijo, yo soy, entonces yo suelto la carcajada y digo, sí, yo también, haciéndose aparecer como similar a Dios.
Esto es una blasfemia, aunque lo diga riéndose y aunque utilice el nombre de Jesús para decirlo. Hermanos, es el momento, o en el momento en que entremos al cielo y estemos delante de la grata presencia de este Dios soberano, majestuoso, personal, esplendoroso, bello y resplandeciente, nosotros vamos a caer a sus pies y vamos a cantar, y luego nos vamos a poner en pie y seguimos cantando, y luego nos arrodillamos y así vamos a pasar con Él por toda la eternidad. Eso no es una vida aburrida, eso es disfrutar de la grata presencia de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Quiero, mis amados hermanos, que establezcamos y tengamos muy claro que nosotros no somos dioses, que tengamos poder de manipular las situaciones a nuestra conveniencia y placer. No olvidemos nunca que Jesús es el Señor, que nosotros no somos señores sobre Jesús. Por lo tanto, les invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis 4 y allí encontramos que en el cielo se cantan himnos y alabanzas a Dios y al Cordero. En el versículo 8 de este capítulo 4, los 4 seres vivientes empezaron a cantar acerca de la santidad de Dios. No es Dios cantándonos a nosotros, somos nosotros cantándole a Dios. Y leo, versículo 7, el primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Luego, ¿sabe qué hicieron esos ancianos? Cayeron sobre sus rostros y cantaron el versículo 11. Y dice de la siguiente manera, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, 1, la honra, 2, el poder, 3, porque tú y nadie más que tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Luego, tanto los seres angelicales como la iglesia cantamos un himno y vamos a decir este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. ¿Cuántos creadores hay? ¿Cuántos creadores hay? ¿Cómo es el nombre de ese creador? Jesús es el Señor. Por eso el Cordero de Dios, sin mancha, inocente, que fue inmolado, uno es digno de recibir el poder, nadie más. Versículos 11 y 12 del capítulo 5. Luego miré, dice Juan, y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Y aquí hago una pausa. Los que creen que nosotros, los cristianos, somos un puñado de ineptos, de gente ignorante, de los parias de esta sociedad, se van a llevar una gran sorpresa, porque en el cielo vamos a entrar millares y millares y millones de millones. Y dice que ese coro celestial, lo que vamos a cantar allí, yo no sé cómo irá a ser ese estruendo, porque si esta mañana ustedes, cuando el pastor los dejó cantar la alabanza, sin instrumentos, sino a viva voz, se oía y se sentía la grata presencia del Señor. No estoy diciendo que con instrumentos no se oiga hermoso. Lo que quiero decir es que cada uno espontáneamente empezó a alabar al Señor y eso se oyó magistral. Y somos, ¿cuántos hay aquí ahora? Ahora imagínese usted un coro de millares y millones cantando, y dice, me gusta como dice Juan, con todas sus fuerzas. Vamos a ensayar aquí algo. Solamente vamos a decir gloria a Dios, pero usted va a tomar aire, va a pensar lo que va a decir. Sé que a esta hora la fuerza de algunos por alguna situación no está full,
pero vamos a glorificar a Dios con todas nuestras fuerzas, dando un gloria a Dios. Cuando yo les diga, mis amados hermanos, saque todas las fuerzas, pero piense a quién se va a dirigir. Piense a quién le va a dar la gloria en esta mañana. Dice, con todas sus fuerzas, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí llegamos como, pero se oyó muy lindo. ¿Quiere volverlo a hacer? A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Gloria a Dios! Esto es solamente un ensayo. Yo los quiero trasladar en fe a lo que se va a sentir en aquel día. El cielo se estremecerá, en la tierra temblarán, porque esto se va a oír por todo el universo. Y esa canción dice, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir, 1, el poder. El apóstol Pablo nos escribe acerca de la omnipotencia de Dios, o sea, el Dios Todopoderoso, de la siguiente manera en el capítulo 1 y versículo 24 de la epístola a los Corintios. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, ¿quién es Cristo? Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Creo que los que están insultando a Cristo están metidos en problemas, serios problemas. También el Cordero de Dios que fue inmolado es, 2, digno de recibir las riquezas. Estamos ya en el versículo 12 y leo, cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir la riqueza. Y aquí no se está refiriendo a riquezas espirituales solamente, sino que también a las riquezas de todo ámbito, de toda dimensión. Miren lo que nos dice el profeta Ageo en el capítulo 2 y versículos 6 al 8. Porque así dice el Señor, ¿cuál? El que tiene todo el poder. Porque así dice el Señor Todopoderoso, dentro de muy poco haré, no necesita ayudantes que dicen ser dioses, dice haré que se estremezcan, mire pues, los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. O sea, está hablando de toda la creación. ¿Ha pensado usted en esto? ¿Cómo se irá a estremecer todo el universo? Todo porque Dios lo quiere hacer así, porque Él es todopoderoso. Además dice, haré temblar a todas las naciones. Cuando dice a todas las naciones es a todos los pueblos. No es al mapa físico de cada nación. No es que Él va a sacar un mapa mundi que se va a estremecer. No, dice a todas las naciones. Y las riquezas de la gente llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Hagamos un pari aquí. Cuando usted tiene necesidades económicas, ha llegado un periodo de escasez, se le estrechó la economía, ¿usted ha pensado que podemos acudir al Dios Todopoderoso, aquel a quien le pertenecen el oro y la plata? Hemos tenido testimonios en esta semana, pastor, que nos han hecho estremecer, cómo Dios sí oye la oración de quienes le buscamos. Y Pablo escribe en Efesios 3:8, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Por lo tanto, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir toda la sabiduría. Sigue la canción diciendo, digno eres de recibir la sabiduría.
Esta sabiduría es el atributo de Dios que tiene que ver con su entendimiento, con su inteligencia, con su poder, con su talento. Según los profetas Isaías y Jeremías y el apóstol Juan destacan que este atributo solamente lo puede tener el que fue anunciado como el Mesías y que nació en un pesebre en Belén, pero que era el mismo Dios hecho hombre. Estos atributos de entendimiento, inteligencia, poder y talento son la distinción de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores y de su reino. Dice el versículo 5 del capítulo 5 de Apocalipsis y versículo 6. Uno de los ancianos me dijo, vean esto, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. De esto era lo que nos profetizaba el profeta Isaías en el capítulo 11, versículos 1 al 4, cuando dice, del tronco de Isaí, está hablando del Mesías, brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. Y Jeremías está diciendo del Señor, vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. Jeremías 23:5. Ese vástago es el Mesías, es el Señor Jesús, es la simiente santa de la cual nos habló también el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 13. Y si aún queda en la tierra una 10ª parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Entonces, así lo anunciaron estos y otros grandes hombres de Dios, como el ungido, el sabio y el soberano. Así anunciaron a Jesús. Su discernimiento y sus decisiones siempre serán justos. Hablo del Señor Jesús, y los impíos y pecadores no resistirán su poder. Por lo tanto, el Cordero de Dios que fue inmolado es digno de recibir la fortaleza. La palabra del Señor dice en el capítulo 5, versículo 12, ahí donde estamos, que cantamos con todas las fuerzas y también le dijimos al Cordero, digno eres de recibir la fortaleza. Salomón, y leo en la versión Reina Valera, escribe en el capítulo 18 y versículo 10 del libro de Proverbios, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Usted en su casa puede leer todo el Salmo número 18 para que usted entienda con mayor amplitud lo que es la fortaleza que significa el Señor o que identifica al Señor. Por lo tanto, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir la honra. Y dice que cantamos con todas las fuerzas y dijimos, digno eres de recibir la honra. Note usted cómo aún el día de hoy Jesucristo es deshonrado en la tierra. Él es blasfemado, Él es ridiculizado. Jesucristo no es honrado por la mayoría de las personas en el mundo, pero llegará un día en que sí lo será. Algunos voluntariamente y otros involuntariamente, o como lo decimos en un buen paisa, o lo honramos a las buenas o lo honramos a las malas.
Por lo tanto, el cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria. Y cantamos con todas las fuerzas, digno eres de recibir la gloria. Usted oyó, usted mismo se oyó y oyó a los demás lo lindo que se oyó cuando le dimos gloria a Dios. Figúrese usted, de ahí se saca la palabra doxología. Aquí lo cantamos, en el libro de Romanos lo cantamos, cantamos lo que escribe el apóstol Pablo a los romanos, que dice: a Él sea la gloria y el poder. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Aquí, al darle al Señor toda la gloria, estamos hablando en esa mera palabra, cuando lo hacemos en el Espíritu, en esa mera palabra, gloria, habla del esplendor y la majestad que lo caracteriza a Él y a su trono. En el Nuevo Testamento encontramos varios pasajes que hablan de la gloria del Señor Jesús. Y vamos, en Juan 12, 23, 24, el Evangelio, leemos de su gloria otorgada en su resurrección. Juan 12, 23 y 24 dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les contestó Jesús: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. En Mateo 24:30 leemos de su gloria triunfal, la cual será revelada en su segunda venida. ¿Cuántos esperan al Señor Jesús? Dice: la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En Mateo 25:31 leemos de su gloria que va a caracterizar su reino. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Y en Apocalipsis 21:23 leemos de la gloria eterna del Señor Todopoderoso. Dice: la ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Por lo tanto, el Cordero de Dios, Jesús, que fue inmolado, es digno de recibir la alabanza. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir la alabanza. De allí sacamos la palabra elogio, o loa, o loor. Cuando pensamos en un elogio, en una loa o en el loor, generalmente pensamos en algo lindo que se le dice a otra persona. Cuando usted le va a escribir a la persona que ama, le escribe cosas muy lindas. Pues nosotros debemos tener esa característica, no solamente de decir frases muy de cajón, sino permitirle al Espíritu Santo que nos permita alabar a Dios, elogiarlo, decirle cosas que lo enamoran. Porque cuando usted piensa en decirle a otra persona algo lindo, elogiarlo, aquí se nos está diciendo que Cristo Jesús es digno de recibir todos los elogios que puedan ser dichos acerca de Él. A través de la historia, nuestro Salvador ha sido injuriado y despreciado. Es más, cada día hay menos respeto por el nombre de Jesús, que es usado como un chiste en el internet, la televisión, la radio y los grotescos chistes de los comediantes. Sin embargo, en aquel día toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor, y aquellos que lo insultaron van a tener que entenderse con el Señor. Mire, no ayer, sino el sábado, ahora 8 días. Por eso parte de este discurso. En uno de los programas de humor de la televisión colombiana, que dan los sábados, francamente yo nunca veo eso, pero estaba tan latosa la televisión que por un momento puse ese canal y estaban haciendo una apología de todo lo que es la llamada Semana Santa. Y todo giró en torno, lo de los humoristas, los chistes, todo giró en torno a ese acto solemne de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Pero me indignó en mi espíritu
Me molestó demasiado cuando el conductor de ese programa, es decir, el que dirige ese programa, el que ¿cómo lo llamamos? Lo conduce, el presentador, hubo un momento en el que estaban hablando de la resurrección del Señor, alguno de esos humoristas grotescos, y él dijo, aunque se hable de la resurrección, algo que no sabemos si fue cierto o no. No sé si algunos lo oyeron. Yo me indigné, inmediatamente volví a apagar el televisor, porque la televisión, desgraciadamente, en vez de estar instruyendo, está burlándose de la inteligencia de las personas y sobre todo de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué respeto tenemos? ¿Qué elogio le estamos dando al Señor? ¿Qué alabanza le estamos rindiendo? Cuando vemos chistes por internet, cuando los humoristas se burlan del Señor Jesús, cuando los presentadores de televisión ponen en entredicho la resurrección del Señor Jesús y nosotros nos estamos riendo. Si usted le está siguiendo la corriente al mundo, burlándose de los chistes o riéndose de los chistes con los cuales se burlan del Señor Jesús, le voy a pedir un favor, pídale perdón al Señor, porque el Señor es soberano y Él no puede ser burlado, dice la palabra del Señor. Entonces, algunos que están insultando al Señor Jesús y que creen que Él era un simple fanático o un político radical, que Cristo era un mero profeta, que Cristo era simplemente un filósofo, que Cristo era un mago que engañó a sus seguidores, que Cristo era solo un ejemplo de vida moral, que Cristo fue influenciado por el budismo, que se casó con María Magdalena y que se escapó de la crucifixión, que Cristo no era Dios encarnado y que no redimió a nadie y que no resucitó, que Cristo era un mentiroso y que la iglesia conspiró al crear los evangelios, que ignoran como los judíos la soberanía de Jesús y lo ven como un simple mortal, van a tener que dar cuentas un día delante del Señor. En una ocasión, en el ministerio del Señor Jesús, en el capítulo 10, versículos 31 al 33, mire lo que pasó. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. ¿Y sabe qué era lo que estaba pasando? Que Él, siendo Dios, ahora venía a ser hombre. De ahí se están pegando muchos nuevaeristas, al decir que Jesús no es Dios hecho hombre, pero que los hombres sí podemos ser dioses para igualarnos a Él. En ese mismo ministerio, no tuvieron ningún reparo para decirle al Señor que Él era hijo de mala madre. Afuera lo dicen de otra manera. Le encararon a Él, porque ellos nunca creyeron que el Señor Jesús había sido engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María? Los judíos no lo creen. Y debo decirles algo, prefirieron mejor tratarlo mal. Y ellos, como los nuevaeristas, como los judaizantes, están diciendo que Jesús es el producto de una canita al aire que María se tiró mientras fue a visitar a las montañas de Judea a su prima Elizabeth. Porque ella salió en embarazo, aunque no se le notaba. Estuvo 3 meses allí, cuando regresó ya se le notaba el embarazo y dijeron, ¿y qué hombre ha estado al lado de ella? Entonces los judíos le dijeron al Señor cuando Él les dijo, las obras de ustedes son como las de su padre, o sea, las del diablo. Y ellos le reprochan, nosotros no somos hijos nacidos de prostitución o de una prostituta, le reclamaron. Y dicen, un solo padre tenemos y es Dios mismo, y no lo estaban aceptando a su hijo. Imagínate usted. ¿Ustedes creen que Dios estaba contento como padre permitiendo
o aceptando u homologando la expresión que los judíos le estaban diciendo a su propio hijo, que él era hijo de una prostituta, o que se burlaron de él. Iglesia, no, vamos a tener identidad y vamos a rechazar toda obra mentirosa del diablo que viene con mucha sutileza a arrebatarnos lo esencial de nuestra fe, que creemos que Dios es y que Él todo lo puede, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todos ellos, los que insultaron al Señor, también algún día doblarán sus rodillas y reconocerán que Jesús fue quien dijo ser. Él es el Señor, el Dios del universo, Él es el Salvador. Alabado sea su santo nombre. Todos ellos olvidaron lo que el apóstol Pablo escribió a los colosenses en un himno magistral de la iglesia apostólica, de la iglesia que nació en Jerusalén. Él escribe, Él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible. ¿Usted puede decir eso? ¿Usted lo puede decir, iglesia? ¿Puede repetirlo? Entonces vamos a hacerlo a manera de alabanza al Señor. Vamos a leer este texto del versículo 15 al versículo 19 de la epístola a los Colosenses, pero bien fuerte, así como lo hicimos ahora cuando dimos la gloria al Señor. Diga conmigo, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y también decimos que no nos cansaremos de proclamar a Jesús como la verdad absoluta de Dios, y no nos cansaremos de proclamar que Él es el verdadero Dios y la vida eterna, y que no vamos a hacerle caso a esos falsos elogios que quieren hacer creer a la gente como si fueran dioses, sino que hoy nos reconocemos como hijos de Dios y que hoy reconocemos que en Jesús hay salvación. Por eso, todos en el cielo y en la tierra algún día tendrán que confesar con sus lenguas que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén y amén. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.